privilegio volvernos a encontrar de nuevo por este medio. Y qué privilegio poder compartir algunas de las reflexiones que he podido durante este tiempo meditar en la palabra de Dios. Leyendo el libro de Levítico, un libro que tal vez por la cantidad de normas y leyes que tiene de parte del Señor a su pueblo, pues a veces nos resulta un poco difícil. Me iba encontrando una palabra, una frase que se iba repitiendo en muchos de los capítulos. Esta frase dice: ofrenda encendida, aroma grato al Señor, aroma agradable al Señor. Y esta frase iba destacándose cada vez que yo pasaba por un capítulo y la leía. Aroma agradable al Señor. Qué bueno es cuando entras a un lugar y huele y tiene un aroma grato, un aroma bueno. O cuando alguien te saluda y se te queda impregnado el olor de su perfume. Y esto me hizo recordar estas palabras: aroma grato al Señor. ¿Cuándo está hablando el libro de Levítico de que hay una ofrenda que es aroma grata al Señor? Pues siempre lo nombra en aquellas ofrendas que no tienen que ver con la expiación o el pecado, sino toda ofrenda que tiene que ver con gratitud o adoración a Dios. La ofrenda de adoración a Dios, levantada a Dios, quemada a Dios con el corazón sincero, es un aroma grato, aroma agradable para el Señor. Yo estaba pensando en qué es la adoración, ese aroma que puede subir grato a Dios. Y bueno, creo que una de las formas en las que podemos saber, conocer qué se quiere decir cuando se habla de adoración en la palabra de Dios es ir a las palabras originales. En mi caso, me voy a acercar a 4 palabras en griego que en nuestra Biblia se suele traducir por la palabra adoración. La primera palabra a la que nos vamos a acercar es eusebeo. Eusebeo es una palabra griega que significa actuar con piedad o con devoción hacia alguien o hacia algo. Esta palabra, por ejemplo, la podemos encontrar en Hechos, capítulo 17, cuando Pablo va por Atenas y encuentra un altar al Dios no conocido. Y él dice: ateniense, ese Dios al que ustedes adoráis sin conocerle es del que yo vengo a hablar. Ese Dios al que adoráis, esa palabra ahí es eusebio. Ese Dios al que ustedes muestran piedad, muestran devoción aún sin conocerle, es al Dios que yo voy a hablarle, del que les voy a hablar. Vivimos en una sociedad en donde hay muchas personas que manifiestan su fe en actos de devoción, encendiendo velas, poniendo flores, yendo a procesiones. Y dentro del campo de las iglesias evangélicas, ¿cómo demostramos actos de devoción a Dios? Yo me puse a pensar y la verdad es que no tenemos hábito de mostrar de forma externa nuestra devoción a Dios. Pero mostrar nuestra devoción a Dios es un acto de adoración. Yo creo que cuando más lo hacemos es cuando cantamos juntos como pueblo a Dios. También cuando levantamos nuestras manos a Él, en alabanza o en oración. Sería bueno pensar, ¿cómo muestro yo con actos externos mi devoción a Dios, mi adoración a Dios? Otra palabra que se traduce por adoración en nuestras Biblias es la palabra proskuneo. Proskuneo es la más usada para expresar o que se traduce como la palabra adoración, y significa besar la mano, pero en el sentido de mostrar reverencia, mostrar respeto, mostrar incluso sumisión a un rey que ha vencido. Es
un signo, un gesto de obediencia a un rey. Y esta palabra me fascinó. Uno de los sitios donde encontramos esta palabra y que se traduce por adoración es en Mateo capítulo 4 versículo 10. En las tentaciones de Jesús, en la última tentación, dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Ante el Señor tu Dios solamente te vas a postrar y solamente a Dios vas a obedecer y a rendirle tu vida de servicio. Solo a Él servirás. Adorar es la reverencia que mostramos a Dios en obediencia a Dios. El deseo incesante de que toda nuestra vida sea una obediencia continua a Dios. Esa es otra forma de adorar a nuestro Dios. Tercera palabra, latreuo. Latreuo es una palabra que en ocasiones se traduce también como adorar. En Filipenses capítulo 3, versículo 3, dice así en la versión Reina Valera, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. Ese servimos en el espíritu a Dios es esta palabra. Adoramos con nuestro servicio a Dios. De hecho, otra versión, la Nueva Versión Internacional, la traduce de esta manera, porque a circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, los que por medio del Espíritu de Dios servimos como acto de adoración a nuestro Dios. Así que adorar implica servir a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón, desear que toda nuestra vida sea un servicio constante a nuestro Dios. Y la última palabra, que en griego se traduce en nuestra versión de adorar, es sabonai, que significa reverenciar con un fuerte sentimiento de temor. Ese temor que surge de maravillarnos por la obra de Dios. Esta palabra, por ejemplo, la encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 14, hablando de aquella mujer de Lidia, de Tiatira, aquella vendedora de púrpura. Dice que esta mujer adoraba a Dios y estaba maravillada por las palabras que estaba escuchando de las enseñanzas de Pablo. Se maravillaba y esa maravilla le llevaba a adorar a Dios. Esa adoración que surge en nuestro corazón cuando nos maravillamos al descubrir alguna verdad, alguna acción de nuestro Dios. Adorar es maravillarnos de nuestro Dios. Deseo por estar siempre maravillado, porque Dios nos asombre con su obrar en nuestra vida, con su presencia en nuestra vida. Cada una de estas palabras son un verbo y expresan acción, porque adorar implica un compromiso, una acción para con Dios de parte de nosotros, una acción que tiene que surgir de nuestro más profundo interior, una acción que surge de nuestro deseo de querer glorificar en todo a Dios. De ahí el Romanos 12:2 que dice, os ruego que os presentéis vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable, de nuevo esa palabra, olor grato a Dios. Y este es el auténtico culto. Toda nuestra vida entregada en un sacrificio de adoración a Dios. Eso es agradable a Dios. Eso es olor fragante a Dios. En Efesios capítulo 1 dice tanto en el versículo 6 como en el versículo 14 que hemos sido escogidos por medio de Cristo para alabanza de su gloria. Adorar es buscar apasionadamente, incesantemente, con ansia, agradar a Dios. Desear y buscar que el nombre de Dios sea glorificado. Eso es adorar. Esa
es la adoración que agrada al Señor. Una entrega total y absoluta a nuestro Dios. Que Él sea lo primero y que nuestro anhelo sea que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, buscando la gloria de Dios. Que nuestra vida sea un acto continuo de adoración a Dios, que produzca olor grato, olor agradable al Señor y en nuestro entorno. Que el Señor les bendiga.